las tenias, conocidas así como tenias. Y sí, pues las tenias, Tenidae es una familia que incluye a un grupo de parásitos denominados tenias, pero también hay otros géneros. Claro que Hymenolipiosis también y Dipilidiosis son parte de ese grupo de parásitos que tienen importancia en salud. Estos céstodos son intestinales y vamos a entonces dar inicio con características generales de este grupo de los Euscestoda. El minto, después de los nematodos, es otro grupo de mintos. Y vamos a ver los céstodos intestinales. Habíamos mencionado que estos céstodos no tienen tubo digestivo, por eso que tienen que necesariamente vivir en el intestino de su hospedero para poder aprovechar el alimento a través del tegumento. Va a ingresar el alimento a través del tegumento. Entonces, estos gusanos son planos, por eso son platelmintos, y en el caso de estos céstodos, pues son segmentados. Estos segmentos pequeños son proglótidos, con cantidad de proglótidos, y cada proglótido con un órgano reproductor. Ellos lo que han desarrollado aquí más es los órganos reproductores, porque no tienen tubo digestivo. Cada pequeño cuadradito de proglótido tiene un complejo genital masculino y femenino. Son hermafroditas. En el escólex, en la parte anterior o región cefálica, se encuentra 4 ventosas o acetábulos rodeando, o sea, son 4 que le van a permitir adherirse en este caso en el intestino, se adhieren a la vellosidad intestinal y algunos van a presentar una corona de ganchos, como vemos acá, una corona de ganchos en el caso de Taenia solium, y en el caso de Taenia sanguinata y otros más que vamos a mencionar, no tienen esa corona, solamente tendrían la ventosa. Entonces pueden o no presentar esa corona de ganchos. Tienen una larvita, esa larvita que va a estar en el huevo, que es la forma infectiva. La larvita es una larva hexacanta, ahora la vamos a ver entonces. Vamos a mencionar con más detalle cuando. ¿Qué especies son importantes para el hombre? Entonces la Taenia solium, la Taenia saginata, que son del hombre, Hymenolipis diminuta, que se va a encontrar en las ratas también, Hymenolipis nana, no le hemos puesto ahí Hymenolipis nana, que también hay una cepa en humanos, Dipilidium caninum, que es de los perros y también infecta al hombre, son zoonóticos, en realidad son especies zoonóticas, pero Taenia solium saginata es del hombre. Adenocephalus pacificus, ya de las especies marinas, las primeras mencionadas son terrestres y la última, ya el hospedero definitivo es el lobo marino. Vamos a ver entonces ahora, vamos a dar inicio con las tenias, la teniosis. Mencionamos que a veces algunos niños están infectados con las tenias, ¿no? Pueden estar infectados, aunque no se menciona mucho felizmente en los niños, pero en algunas personas se ha encontrado infectadas con Taenia solium. Esta tenia pues desarrolla, es tan grande. El hospedero natural entonces es el hombre. Como mencionamos al inicio, está localizado en el intestino. Puede llegar a medir hasta 5 metros. Algunas veces mencionan un poco más. El escólex es pequeñísimo, como vemos acá, está armado de ganchos que tienen la punta hacia atrás, de tal manera que cuando se prende en el tejido, bien difícil para desprenderse. Pueden llegar a medir hasta 1 milímetro.
de medio a 1 milímetro de diámetro, son pequeñísimas la parte del escólex. En su ciclo biológico participa un hospedero intermediario. En la Taenia solium es el cerdo. El cerdo es el hospedero intermediario y en el cerdo se va a desarrollar una larva. La larva que se desarrolla en el cerdo se llama Cysticercus cellulose. Este Cysticercus puede también ingresar por autoinfección externa o interna. Ahora lo vamos a ver. Da lugar a una cisticercosis humana, pero ahora vamos a entender cómo es esta. Vamos a diferenciar primero las tenias. Tenia saginata es la otra tenia del hombre, que mide hasta 8 metros, entre 5 a 8 metros. Su escólex es un poquito más grande, de 1 a 2 milímetros de diámetro. Pero el hospedero intermediario es el ganado vacuno. Y la larvita, que es un metacéstodo, esa larva, metacéstodo, es Cysticercus bovis. Este bovis es igual que acá, Cysticercus bovis. Como vemos aquí, cuando se prende, va a enclavar el escólex y de ahí ya no se desprende fácilmente y van multiplicándose los proglótidos. Entonces, aquí vamos a ver la morfología. El escólex, del escólex hay un cuello y luego los proglótidos, proglótidos inmaduros, que significa que no tienen todavía estructuras, no se ve en el interior ninguna formación, solo se nota el parénquima. Luego observamos el proglótido maduro. El proglótido maduro es el proglótido que tiene ya el complejo genital masculino y femenino. Aquí vemos el poro genital, ya está el poro genital, están las glándulas vitelógenas en la parte de abajo, luego se comunica con el ovario, luego el útero, el conducto vaginal que llega hasta el poro genital. Del masculino observamos los testículos a ambos lados, distribuidos en el parénquima, en el parénquima medular, porque cortical es el borde, medular, y de los testículos continúan unas ramas muy pequeñas que son los conductos deferentes, que desembocan en un conducto deferente, y luego la vesícula seminal que va a llegar a terminar en el cirro, vesícula seminal y la bolsa del cirro. El cirro es el penis. Ambos conductos masculino y femenino llegan a un solo poro genital, que es poro genital o atrio, ¿no? Es un atrio. Luego continúan los proglótidos grávidos, o sea, al fin ya están, los posteriores son grávidos. ¿Qué significa? Ha degenerado todo el complejo genital, ya no se observa testículos ni ovario, no se observa nada, solo queda el útero con una rama principal central y ramas laterales, llena de huevos. Entonces, los últimos son los que se van desprendiendo, se van rompiendo y son las que se rompe. También se rompe el tejido y salen los huevos, y eso es lo que se observa en la muestra de heces. Una muestra de heces de una persona que está infectada, podemos ver los huevos, o también los proglótidos, que estos proglótidos son fuertes, tienen una musculatura fuerte, de tal manera que van a bajar, a veces bajan por la luz del intestino y pueden salir por el conducto anal, y es en los casos de algunas personas que mencionan que algo les molestaba y les salía. Pues son los proglótidos que pueden salir, tienen un movimiento, son musculares, se mueven como si fueran individuos, o sea, si fueran individuales, como se van dividiendo y se van desprendiendo, y estos pueden bajar. Entonces, esos serían los proglótidos grávidos. El cuello, cuando recién se prende, solamente va a traer la cabecita y el cuello.
es la larvita va a tener que va a ingresar y se va a prender ahí, solamente tiene la parte cefálica y el cuello. El cuello va a estar en continua mitosis, entonces en continua mitosis produciendo proglótidos, que luego van madurando y luego pasan a la etapa de gravidez. Taenia solium. ¿Cómo nos infectamos con Taenia solium? Para infectarnos con Taenia solium tenemos que ingerir el huevo. Para la tenia es la carne. Es decir, la carne del cerdo. En la carne del cerdo van a estar las larvas, los cisticercus o los cisticercus celulose, en este caso de Taenia solium. Estos cisticercus que parecen pequeñas uvas, como una uva pequeña, pero así como la uva, con un líquido y el escólex en el interior, pero este es transparente. Es transparente y se ve una manchita blanca en el interior que corresponde al escólex. Entonces solo va a tener el escólex. Es el cisticerco que puede ingerirse en la carne de cerdo mal cocida, o sea, puede ser en una parrillada donde no se cose bien, quizás externamente no, y si la carne es un poquito gruesa, no se cose bien, podría ser una de las formas de ingresar. Una vez que ingresa el cisticerco, va a desarrollar el intestino, la tenia que hemos visto, la Taenia solium. Esta tenia va a eliminar los huevos. Estos huevos, la persona que deja los huevos, si deja a campo abierto, las heces a campo abierto, los huevos pueden ser ingeridos a veces por los cerdos, porque eso es lo que los cerdos son. Son animales que ingieren, a veces están en los basurales y puede ingerir los huevos. Ingiere los huevos y el ciclo continúa. Entonces los huevos ingresan al cerdo y en el cerdo se va a enquistar la larvita. Del huevo desarrolla una larva, en la larva cisticercus celulose, en el cerdo, en el tejido muscular, en todo el cuerpo, inclusive en la cabeza, de tal manera que cuando uno quiere saber si un cerdo está infectado, se puede levantar la lengua, inclusive en la lengua van a estar enquistadas. Una forma de determinar si el cerdo está infectado es al levantar la lengua del cerdo, se pueden observar entonces los cisticercos. Pero, ¿qué pasa ahora para que la persona se infecte? La persona para que se infecte ahora con la larva, porque la persona, el hombre no solo va a tener el adulto, el hombre también puede ser de hospedero intermediario, y ahí viene el problema. Los huevos que deja campo abierto esta persona puede ser arrastrado por el agua, puede llegar a las verduras si son regadas con aguas hervidas, y la persona puede comer en la calle o en algún lugar una ensalada de verduras mal lavadas o de frutas, ensalada de frutas mal lavadas, y ingiere los huevos. Y si ingiere los huevos, en el hombre, igual que en el cerdo, va a migrar y se va a localizar, tiene preferencia por el sistema nervioso central. Se puede ir a otros órganos, pero también se va al sistema, principalmente al sistema nervioso central. Y ahí es el cuadro que va a producir. Un cuadro, pues, con epilepsias y otros cuadros, y ahora depende también de la cantidad, pero apenas uno puede ser, y puede ser hasta fatal. Hasta un cisticerco puede ser fatal. Bueno, ingresan entonces de esta manera en la persona y haría la cisticercosis. En este caso ya no sería la teniosis, sino la cisticercosis, porque el hombre se ha infectado ahora con el estadio intermediario y la enfermedad que va a producir la cisticercosis. Bien, entonces este es el ciclo.
¿no? Nuevamente observamos que el hombre que tenía la astenia eliminó a campo abierto, los huevos son ingeridos por el cerdo. Ahí lo voy a colocar. El cerdo ingiere entonces los huevos, se desarrollan los cisticercos, como vemos acá, y estos cisticercos puede ser ingerida. Este señor está vendiendo también una carne mal cocida y la persona puede ingerir, entonces puede desarrollar, si ingiere el cisticerco, va a desarrollar la tenia. Entonces, si ingiere los huevos, va a desarrollar la cisticercosis, y si ingiere el cisticerco de la carne, va a desarrollar la tenia, el adulto. Entonces, la fuente de infección y el modo de transmisión. Aquí está, la carne con la carne de cerdo o el corazón de vacuno. En el corazón del vacuno se pueden encontrar los cisticercos, pero también en los otros tejidos musculares, pero en la carne de cerdo, una de las formas de infectarse puede ser con los anticuchos, que pueden estar infectados, y como los anticuchos no se cocen bien y son gruesos, pues es una de las formas de que puede ingresar. En el caso de la tenia saginata, pero en el caso de la tenia solio, observamos que tiene que ser la carne de cerdo, que puede ser frita, ¿no? Lo fríen. Felizmente la costumbre acá es de primero sancochar la carne y luego después freír. Pero como la carne es gruesa, ahí se da un problema, ¿no? Bueno, si está sancochada, bastante sancochada, pues habremos destruido. Pero esa sería una de las fuentes. Pero si lo hacemos solamente en una parrilla donde está la carne gruesa, no se cose bien la parte interna, ahí puede ser que puede permanecer el cisticerco, y esa es la forma como puede entrar y se pueda desarrollar el adulto. La infección entonces se adquiere por vía oral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos? En el caso entonces de la tenia saginata, para no olvidarnos, vamos a regresar acá un ratito. En el caso de la tenia saginata, ¿cómo se llama? El Cysticercus bovis no se ha encontrado en humanos, entonces el problema es de la tenia solium, la cisticercosis producida por la tenia solium. Sin embargo, es una de las formas de infectarse con el cisticerco y desarrollar la tenia. El diagnóstico a veces es subclínico, no, la persona que está infectada no tiene problemas hasta que cuando ya se desarrolló, está ya bien desarrollado y está eliminando los huevos, ¿no? Entonces puede comenzar con dolores, alteraciones digestivas, náuseas, baja de peso, debilidad, y la presencia a veces, como habíamos mencionado, de proglótidos móviles en las heces o por el ano que va bajando. La diferencia que se tiene que hacer ahora para el diagnóstico es importante. Puede traerse la muestra de heces de una persona que, o sea, llega al laboratorio una muestra de heces, y en los huevos, con los huevos, no puedo diferenciar si se trata de tenia solium o saginata, porque aquí la más peligrosa sería la tenia solium, pero no lo puedo diferenciar. Entonces te pide a la persona que traiga los restos blanquecinos, porque son como cuadraditos blanquecinos que también elimina. Y si le da un antihelmíntico, se le pide que a la persona que lo traiga, que trate de recuperar al gusano y lo traiga al laboratorio para la identificación. Entonces, ¿qué hacemos? Se hace en el laboratorio. Los proglótidos grávidos, los últimos, son importantes. Esos proglótidos
se prensan entre dos láminas portaobjeto, pero antes de prensar, preferible formularlos, agregarles formol sal. Entonces puede fijar con formol sal por lo menos 24 o 48 horas, tener preferible hasta 48 horas, que penetre el formol y ya no sea peligroso para la persona que va a procesar. ¿Por qué? Cuando se presiona entre dos láminas puede reventar el proglótido. Por ello hay que hacerlo con bastante cuidado, tratando de evitar y siempre utilizando guantes. Se prensa con un pabilo y se hace que se estire. Se hace transparente y lo podemos ver. Sin embargo, también se puede colorear. ¿Y para qué hacemos esto? Para contar las ramas uterinas. Vemos un tronco principal del útero al centro, en ambos, y ramas a ambos lados, ramas laterales a ambos lados de esta rama central, todas llenas de huevo. Igual en saginata, pero la diferencia es en el número de ramas uterinas. Si llegan hasta menos de 13 ramas uterinas por lado, es Taenia solium. Pero si hay más de 13 ramas uterinas, más de 13, es Taenia saginata. A veces es alargada la Taenia saginata, rápido podemos darnos cuenta que se trata de saginata, pero a veces no es tan alargada y puede ser media cuadrada. Entonces es importante contar las ramas uterinas. Con esta sí podemos decir que la persona está infectada con Taenia solium o con Taenia saginata. La otra es, sí, también ahora para detectar los huevos puede ser que con una cinta scotch estos huevos puedan quedarse en los pliegues del ano y con una cinta scotch se puede colectar, ¿no? La cinta scotch para colectar los huevos de la Taenia. El diagnóstico también se puede hacer por coproantígenos. Puede hacerse una ELISA, puede ser por Western blot, y para saber si se trata de Taenia solium o saginata. Pero es bien práctico la diferenciación de los proglótidos y es mucho más rápido. Lo que sí se tiene que dar un antihelmíntico que permita, pues, no poner nervioso, sino que, o sea, que ataque a la parte nerviosa del parásito y se pueda desprender y se desprenda desde el Scolex, porque si se queda el Scolex nuevamente va a desarrollar. Por ello también se tiene que hacer un control para determinar que efectivamente ya no lo tiene, porque el Scolex es el que a veces no sale con el antihelmíntico y se queda. El control es importante, la buena disposición de las excretas, como se menciona aquí, en los sitios alejados, digamos en los sitios rurales, debe enseñarse a hacer un buen silo para evitar que las personas pues dejen las heces cerca a los riachuelos, al agua, ¿no? Y los animales también se acercan al agua. Entonces, ese es el gran problema. Y también las personas, y si pueden hacer que se contaminen si toman el agua sin hervir. Pero más que nada son las verduras. Esta agua puede ser regada, que estamos viendo acá, puede regar las verduras de repente y la persona no tiene un buen silo, entonces todo es una contaminación. La buena cocción de las carnes. Aquí están los cisticercos, en este pedazo de carne de cerdo se pueden ver los cisticercos pequeños, de un color, no es totalmente transparente, ligeramente blanquecino, ¿no? Y porque lo que se nota más que nada el color blanquecino es del Scolex, y externamente luego se ve un líquido, el líquido, por eso le decía como si fuera una uva pequeña, y que puede pasar cuando se revienta y solamente se queda sin el líquido,
parece que fuera un pedacito de grasa, parecen grasas, y eso puede confundir. Entonces, el veterinario tiene que hacer una buena inspección. Cerdo que está infectado, la carne de cerdo, no puede salir a la venta. Eso es importante, la inspección veterinaria. Y la buena cocción de la carne para matar los cisticercos. Entonces, hemos visto Teniasolium teniasaginata. La himenolepiosis. La himenolepiosis por Hymenolepis nana. Hymenolepis es otro céstodo que se caracteriza por presentar en los proglótidos. Aquí en los proglótidos observamos, en los proglótidos maduros, porque también igual que Tenia va a tener el escólex, el cuello, proglótidos inmaduros, proglótidos maduros y proglótidos grávidos. En los maduros, la presencia de tres testículos. En la presencia de 3 masas testiculares, y entre ellas la masa del ovario, es una característica de los Hymenolepis. El escólex, en el caso de Hymenolepis nana, presenta una corona también de espinas o ganchos, ¿no? Porque tienen la forma de un ganchito, pero son hileras de espinas. El adulto puede llegar hasta 4 centímetros por 1 milímetro de ancho. Por ello también se llama Hymenolepis nana, porque puede ser pequeño. El escólex mide 0.3 milímetros, o sea, 300 micras, bastante pequeño, y con su rostelo armado de 20 a 30 ganchos. También se localiza en el intestino delgado, en el duodeno, y tiene una larvita en su ciclo biológico. Ahí tenemos el huevo, característica del huevo que lo vamos a mencionar en el ciclo biológico. A ver, el huevo también tiene un embrión hexacanto porque este embrión tiene 6 ganchitos. Hexacanto. En el caso de Hymenolepis nana, tiene en ambos lados una cabellera polar, le llaman así, porque son unos filamentos que salen hacia ambos lados. A eso le llaman cabellera polar. Esto es importante para poder diferenciar de la otra especie de Hymenolepis. Entonces, si miramos en las muestras de este tipo de huevos, diremos que se trata de Hymenolepis nana. Especialmente este huevo es ovalado, y con cabellera polar, o sea, y una estructura en ambos polos. En ambos polos salen unas estructuras como unos hilos. La larva, ese sería el huevo, con un embrión hexacanto, que va a desarrollar luego a cisticercoide, que sería el estadio larval. El cisticercoide, que sería la forma infectiva, en este caso para el hombre. Este cisticercoide tiene en el interior el escólex y una colita. Cuando ya ingresa al hospedero, la colita se pierde, y la colita es para poder moverse. Vamos a ver el ciclo biológico de Hymenolepis nana. Hymenolepis nana del hombre puede hacer un ciclo monoxénico. Monoxénico, o sea, sin hospedero intermediario. Sería una autoinfección endógena, autoinfección, porque la persona que se infecta, a ver, vamos a ver, habrían 2 formas, pero una de las formas puede ser que participe un hospedero intermediario, ¿no? Y que se menciona probablemente pueden ser las pulgas. Estas pueden contaminar o también pueden entrar con los alimentos. Los alimentos contaminados puede ser una de las formas que entra, y sería el cisticercoide.
que se ha desarrollado en esta pulga. La pulga ha ingerido el huevo y el huevo ha desarrollado el cisticercoide. Ingresa el cisticercoide y se va a desarrollar el intestino delgado y comienza a desarrollar el adulto. Este adulto que desarrolla, igual que en las anteriores, va a tener escólex, cuello, proglótidos maduros y grávidos. Los grávidos se desprenden y van por la luz del intestino, van a ir bajando para salir al exterior con las heces. Pero ¿qué pasa? Cuando se rompen, se pueden romper, se rompen e inmediatamente salen. En este caso salen los huevos, y estos huevos, de los huevitos que salen, la larvita hexacantha se prende, entra a la microvellosidad del intestino, como vemos acá, ingresa entre las microvellosidades, ingresa y va a desarrollar al cisticercoide, va a desarrollar la larva infectiva. Entonces, eso es lo que, a ver, vamos a nuevamente. El hombre ingiere en este caso, pues puede ingerir a partir de la pulga, contaminando alimentos, agua, etc. Y una vez que ingresa, que sería el cisticercoide, la forma infectiva, ¿no? Este cisticercoide que tiene una colita, ingresa, bueno, ya se rompe la cubierta, sale, ayudado por enzimas, en la acidez del estómago, no nos olvidemos de eso, todo eso va a actuar para romper la cubierta y sale la larvita y desarrolla en el intestino de la persona. Se coloca el escólex y comienza a desarrollarse los proglótidos. Entonces, los proglótidos grávidos se desprenden para salir al exterior, pero algunos se rompen. Cuando estas se rompen internamente, todavía en el tubo digestivo, en la parte final del tubo digestivo, salen las larvitas, y estas migran a la parte alta. Antes de migrar a la parte alta, suben y se van al intestino, y esta larvita pequeña, que es del huevo, forma al cisticercoide. Entonces, podemos observar que en los cisticercoides, que cuando desarrollan los cisticercoides, se desprenden y suben un poco más hasta el duodeno, donde van a comenzar a desarrollar el adulto. Entonces, ese sería el ciclo. Entonces, de tal manera que habría una autoinfección interna, y la otra sería una infección exógena, externa. Externa, ¿cómo? Por malos hábitos higiénicos. La persona que esté infectada, si no se lava bien las manos, ya el huevo que sale ya es infectivo también para el hombre. Entonces, puede ingresar nuevamente. Entonces, esa es la autoinfección exógena. Mal lavadas las manos, después de ir al baño, puede nuevamente ingerir los huevos, sale la larva, desarrolla primero el cisticercoide y después sube un poco más para desarrollar el adulto. Entonces, excepcionalmente, en este caso, va a tener un hospedero intermediario. Excepcionalmente, que no solamente pueden ser las pulgas, también pueden ser los gorgojos. En este caso, los gorgojos que están en los alimentos, que es mucho más probable, ¿no? En los alimentos observamos, pues hay tribolium en el maíz, a veces en el arroz, en los fideos. Si no se dan cuenta las personas que tienen estos gorgojos, especialmente de repente en el maíz, puede ser una de las formas que pensamos, ¿no? Que al tostar el maíz no se tuesta la parte interna, no llega tanto el calor a la parte interna, porque además estos son muy resistentes, los artrópodos son muy resistentes. Y en el interior de este artrópodo va a ser protegida. Y si muere el artrópodo, pues como está en el interior, está la larvita, en el interior del artrópodo, va a ser protegido. Entonces,
ingiere, imaginemos el maíz, ingiere el maíz, la cancha, ingiere, y puede ser que esta larvita haya ingresado. Es la forma como está viva, ingresa y desarrolla el adulto. Puede ser otra de las formas. Bien, ¿y cómo ingieren estos gorgojos a los huevos? ¿Qué pasa? Los gorgojos y las pulgas tienen un estadio larvario. Cuando son larvas, son como gusanitos, son coprófagos, se alimentan de las heces. Ahí es cuando estos ingieren los huevos. Son coprófagos, por eso se puede ser pulgas también. La pulga, en este caso puede ser la pulga del hombre, de repente también puede ser una de ellas. Y la costumbre a veces de las personas, pues de repente de matar con la pulga y se le puede quedar ahí contaminado. Bueno, son formas que, bueno, no sabemos en realidad cómo se infectan, pero existen niños infectados. Para el diagnóstico, el análisis parasitológico seriado es importante, ¿no? Seriado me refiero que en 10 días, creo que no sé si mencionamos, en un lapso de 10 días se te puede pedir 3 muestras del niño para su evaluación parasitológica. Y lo otro que debe hacerse una técnica de sedimentación, o sea, se sedimenta, se centrifuga y se le elimina el sobrenadante y se puede así centrifugar hasta 3 veces, de tal manera o utilizar, y además que para hacer esta sedimentación se elimina previamente todo resto grueso, ¿no? Para evitar de que ingresen, pues hasta a la hora que se toma una gotita, no se ve bien al microscopio. Entonces, todo resto grueso debe quedar, se elimina. Eso se hace con un filtrado, ¿no? Se filtra a través de una malla y recién todos los restos más finos van a entrar y ahí entra el huevo. Luego se centrifuga o, por si no hay centrífuga, se deja sedimentar. Pues media hora se elimina el sobrenadante y así se puede concentrar. No el método directo no es bueno porque toma una pequeña muestra que no se puede, lleva de todo, y como es tan pequeña, porque si no va a ser muy transparente para poder observar, puede dar falsos negativos. Entonces, ¿cómo es el huevo de Hymeneolepis nana? Cuando miramos en la muestra de heces, por la cabellera polar. Entonces, aquí está los filamentos polares, y tienen un mamelón, llaman a esto, el mamelón polar. No siempre se nota el mamelón polar, no siempre, pero aquí, por ejemplo, en este se ve bonito el mamelón polar y unos filamentos que salen hacia ambos lados, como si fueran pequeños pelitos o unos pelitos que serían la cabellera polar o filamentos polares. Entonces, esa sería la característica de Hymeneolepis nana si queremos diferenciar en la muestra de heces. Hymeneolepis diminuta. Hymeneolepis diminuta es mucho más grande, puede llegar hasta 60 centímetros, un poquito más de medio metro, es más grande. No tiene sus 4 ventosas o acetábulos, como estamos viendo aquí. Es más cuadrada la parte del escólex, vemos así, como estamos observándola aquí. Esto es la microscopía electrónica de barrido. Por eso podemos ver toda la parte externa se ve la parte externa. La microscopía electrónica de barrido es una técnica que requiere un baño de oro y después recién le toman, pero para ese baño de oro previamente hay pasajes hasta que un secado especial, no pasa por unos aparatos especiales, hasta un secado especial y recién viene el baño de oro. Y toda la parte externa se puede ver. No tiene corona de espinas. Entonces es inerme cuando no tiene corona de espinas, al igual que Saginata. Va a localizarse en el intestino delgado de las ratas. Ahí va a estar. En Ratus norvegicus, el Ratus, son 2 ratas que tenemos acá para el Perú, descritas para el Perú, son las ratas comunes que están en
¿cómo se llama? Que están pues en las, digamos, y bueno, y también en la ardilla. El Sciurus straminius, que es la ardilla, que también se ha encontrado en la ardilla. Los huevos van a ser más redondos, ahora lo vamos a ver, y miden entre 60 y 80 micras. Y la larvita, el cisticercoide, que también tiene una pequeña colita un poquito más corta que la que presenta diminuta. Es también un cisticercoide que en el interior está llevando el escólex. El escólex que cuando este cisticercoide ingresa al intestino, el contacto con el inmediatamente emite, o sea, evagina, porque lo tiene invaginado el escólex. Evagina el escólex y se prende en el intestino. ¿Qué caracteriza cuando desarrolla el adulto? Pues la presencia de los 3 testículos. Estos 3 testículos, como 3 masas testiculares entre el ovario, es la característica de los himenolepis. Y en este caso, pues también, ahora, las diferencias de diminuta es que no tiene escólex y nana tiene tiene un escólex inerme y nana tiene un escólex armado. En el ciclo biológico, como mencionamos que el adulto está en las ratas, el hombre se puede infectar entonces accidentalmente. La rata que va a tener el adulto va a eliminar con las heces los proglótidos, estos proglótidos que están llenos de huevos, que caen al medio ambiente, ¿no? Donde deja la rata los huevos, que tiene un embrión, ¿no? Un embrión hexacanto. Puede ser ingerido, también es ingerido por gorgojos, los gorgojos de que están en los cereales, en las menestras, igualmente en el maíz seco, ¿no? Que puede ser el maíz también para el maíz morado o blanco. En estas puede ingresar en esos gorgojitos y en los gorgojos, porque son los gorgojos en el estadio larvario los que van a ingerir las heces de la rata. Y bueno, las ratas a veces están en los mercados, están por los alimentos y por los granos. Si no se cuidan los granos, no se cierran bien, las ratas van a dejar las heces, los gorgojos ingieren las heces en el estadio larvario, como cuando son larvas, son coprófagas, nuevamente menciono, y ingieren y desarrollan aquí el cisticercoide. El cisticercoide van a desarrollar ya cuando está adulto ya está desarrollado el cisticercoide. Ha ingerido entonces el huevo, ha salido la larva, se ha ido al hemocele y en el hemocele ha desarrollado el cisticercoide, en el hemocele del gorgojo. Este cisticercoide es infectivo para el hombre. El hombre accidentalmente también se infecta. Entonces, ¿cómo? Tiene que ingerirse pues el gorgojo. Y ahora es muy parecido al otro, ¿no? Pero se dan casos de personas infectadas. ¿Qué pasó? Pues probablemente se ingirieron el gorgojo para ingerir al cisticercoide. Cuando se ven en los casos de los niños, es mucho más, ¿no? Entonces, los niños a veces no se dan cuenta y pueden ingerir algún alimento contaminado y estos cisticercoides que ingresan al tubo digestivo, ¿no? Nuevamente desarrollan a nivel del intestino, comienza a desarrollar, solo sale, es el cisticercoide ingresa, se prende el escólex, se evagina el escólex y comienza a desarrollar los proglótidos. Nuevamente continúa el ciclo cuando se eliminan los huevos y así continuamente se va dando el ciclo biológico y puede ser para otros hospederos o también si la persona tiene malos hábitos higiénicos, después de ir al baño no se lava las manos, también puede volver a ingerir. En este caso, pero no, aquí hay que tener cuidado. Disculpen, en el caso de minuta necesariamente tiene que pasar por un gorgojo, no es como el de nana, necesariamente.
¿no? Entonces, aquí no sería el hábito higiénico o sea, que ingrese la persona que lo tenga en las uñas, no va a desarrollar, necesariamente tiene que ingresar al gorgojo. Por lo menos en el diminuta sí se da este caso. Entonces, esta forma infectante del cisticercoide que encontramos en estos artrópodos, en el hemocele, en la cavidad del cuerpo del hospedero, pues uno de ellos es el Tribolium confusum, el otro es el Tribolium castaño, y también puede haber en otros insectos. Esta es la larva, que es coprófaga, y luego ya cuando es adulto ya ha ingerido esta larva y ya desarrolló el cisticercoide en el hemocele. El mecanismo de infección: ingesta de granos almacenados con hospederos intermediarios infectados. Entonces pueden estar los gorgojos y sin darnos cuenta se puede ingerir. Ingesta de otros insectos. También se ha encontrado en Ulomoides dermestoides. Ulomoides dermestoides lo utilizan para curar enfermedades crónicas, ¿no? Pues, habrán escuchado la coleoptoterapia, ¿no? Van ingiriendo de 1, 2, 3 y se ingieren así, vivos, los colocan a la boca. Esta coleoptoterapia puede traer consecuencias, ¿no? Si esto se ha hecho experimentalmente, hay una tesis de infección experimental, se ha infectado a estos insectos, a estos ulomoides, y con los huevos, y ha desarrollado el cisticercoide. Entonces, el problema es que si una persona ingiere, de esta manera podría ingresar, sería otra de las formas. Hasta ahora no se ha dado, o sea, no se ha observado los casos, pero habría que ver que si esas personas que están ingiriendo o hacen ese tipo de terapia, se están infectadas con hemanolepis, o puede suceder en algún momento que estas personas se infecten. Los síntomas siempre van a ser alteraciones intestinales cuando se tiene pues al adulto. El diagnóstico es por los huevos en las heces. Este huevo es diferente al de Hymenolepis nana. El Hymenolepis nana hemos dicho que tiene cabellera polar y una estructura en ambos lados, ¿no? Pero en el caso de este Hymenolepis diminuta no tiene cabellera polar, no tiene mamelón, los mamelones polares no se notan, no tiene, es más redondo y todo es, solamente observamos al embrión hexacanto y toda la parte externa es, como estamos viendo acá, se ve transparente. Entonces, ¿cómo sería para cortar el ciclo? Sería eliminar al hospedero intermediario, ¿no? Cuidar de que los granos no sean infectados por los gorgojos. Bien, pasamos a otro parásito que es que produce la dipilidiosis. Es producida por Dipilidium, o sea, el agente etiológico es el Dipilidium caninum, que se encuentra pues en los cánidos, ya sea en el perro doméstico u otros cánidos también, otros cánidos silvestres, y también se ha encontrado en el gato también puede infectar. Mide hasta 70 centímetros, o mejor dicho, el gato puede ser también un hospedero, ¿no? Sí, al igual que el perro, generalmente está en contacto con los niños, principalmente con los niños. ¿Qué caracteriza este Dipilidium caninum? Su escólex es pequeño, puede llegar a medir hasta 70 centímetros. Sus proglótidos tienen forma de barril, de un barrilito. Estos igualmente van a presentar después del escólex el cuello, pero vemos acá el escólex tiene un rostelo armado con hileras de espinas. Le llaman con espinas de rosal. ¿No? Las espinas se parecen a las espinas del rosal. Se menciona que
se va a saber por el número de hileras de espinas, porque puede llegar a tener hasta 7 hileras de espinas. Serían el tiempo que es bastante, o sea, es bastante maduro, digamos, o tiene mayor tiempo si tiene 7 hileras. Si tiene uno, ¿no? Pues recién la infección ha sido y se desprende, ya la infección recién ha sido, ¿no? Pero puede estar, a medida que pasan el tiempo, va formándose más y más hileras de espinas. Eso sería, y sus 4 ventosas o acetábulos que tienen el escólex. Dipilidium presenta entonces los proglótidos en forma de un barrilito, como si fuera un barril. Se caracteriza y diferencia de los demás porque tiene doble juego de aparato reproductor. Va a tener aquí, por ejemplo, vemos lo que está teñido aquí como unas estructuras, sería el ovario y debajo las glándulas vitelógenas. Igual al otro lado, el ovario y las glándulas vitelógenas. Y va a haber 2 poros genitales a ambos lados. Cuando los últimos que están maduros, grávidos, estos grávidos llenos de huevos, se desprenden y van saliendo al exterior. Entonces se rompen, a veces en la luz del intestino, ya en la parte posterior se rompe, y solamente vamos a observar, en este caso, las cápsulas ovígeras. ¿Qué significa esto? En el proglótido, en el útero, sí, pues en el proglótido grávido, en el útero, los huevos no están libres, sino están encerradas en cápsulas. Alrededor de 13 huevos van a estar encerradas en una cápsula. Y a este grupo de huevos encerrados en esta cápsula se llaman cápsulas ovígeras. Entonces, esa es diferente a los demás. Entonces, la presencia de cápsulas ovígeras. Entonces, esa sería, aquí observamos el proglótido maduro, a ambos lados, ¿no? O la parte medular, que está separándose la parte superior, los testículos, y también posterior al ovario y a las glándulas vitelógenas, los testículos. Esto es igual que las demás van a desembocar en un conducto común, que es el conducto deferente, para continuar con la vesícula seminal y terminar en el receptáculo seminal. Perdón, sí, está bien, el conducto seminal termina en la bolsa del cirro, que el cirro está encerrado en esta bolsa, el cirro es o penis, y llega al poro genital común. Del ovario, igualmente, las glándulas vitelógenas, no se nota el ovotipo, está el ovario. Del ovario, el conducto que continúa del ovario es el oviducto, que va a tener comunicación con el ovotipo. Y del ovotipo va a salir el útero. Pero el útero, ¿qué pasa? Ya no encierra cantidad de huevos, sino se va a formar. Las cápsulas ovígeras que están formadas es por una película que corresponde al útero, ¿no? Una cubierta de parte del tejido uterino. Entonces, estas van a estar así encerradas, los huevos encerradas en cápsulas. El hospedero es el perro. En el perro se desarrolla en el intestino, el adulto se desarrolla en el intestino. Elimina los huevos. El perro elimina con las heces los huevos. Estos huevos, los huevos son ingeridos por las larvas de las pulgas también, larvas de las pulgas, que luego estas larvas cuando desarrollan adulto, también ahí en el interior desarrolla el parásito.
Entonces, esta sería, y una de las principales es la pulga donde va a desarrollar este cisticercoide. En este caso también la larva es un cisticercoide. Y este cisticercoide va a dar lugar al desarrollo, o sea, una vez que ingresa el perro, las pulgas del perro, el perro con la boca puede pasar las pulgas que están ya llevando al, ¿no? En este caso son las cápsulas ovígeras que va a ingerir esta larva, y en ellas va a madurar y va a formar varios cisticercoides. Estos cisticercoides que ya están en la pulga son los que ingresan y van a continuar el ciclo. Aquí tenemos que la forma infectante es el cisticercoide que se encuentra en la pulga del perro o el gato doméstico. Bien, entonces aquí tenemos Tenocefalidis canis, es la pulga del perro, y Tenocefalidis felis, la pulga del gato, porque el gato también puede tener dipilidio. También puede estar en el piojo del perro, el Trichodectis canis. Ya tenemos el piojo y esta es la pulga. En ellos entonces se desarrolla el cisticercoide. El mecanismo de infección es la ingesta del cisticercoide. Bien, entonces el contacto directo de ese niño pues es el que va a hacer pues que se pueda infectar. Síntomas, trastornos digestivos. Y para el diagnóstico tenemos que pedir la muestra de heces del niño y no buscar los huevos libres, sino cápsulas ovígeras. Vamos a ver en la muestra de heces las cápsulas ovígeras conteniendo a los huevos. El control, pues eliminación de los hospederos intermediarios, evitar besar a los perros, desparasitar a los perros, hay que tener cuidado con eso. Entonces, bien, vamos a hablar ahora de la adenocefalosis. Hasta lo que hemos pasado han sido todo terrestres, ingresamos ahora a un acuático, en este caso la adenocefalosis. El agente etiológico es adenocéfalos pacíficos. ¿Qué caracteriza a adenocéfalos pacíficos? Nosotros hemos visto que las anteriores tienen ventosas para poder prenderse. Adenocéfalos pacíficos en su escólex tiene bótrias. ¿Qué significa bótrias? Bótrias son como unas aberturas nada más que tiene ambos lados del escólex. Entonces, con estas se van a prender en el intestino. La familia de este adenocéfalos es los Diphyllobotridae. Entonces, ustedes en los libros van a encontrar de repente como Diphyllobotrium pacificum. Ya ha sido cambiado, ahora es adenocéfalos pacíficos. Esto ha sido cambiado por análisis molecular de muestras, inclusive de pacientes de tres personas que dejaron las muestras en el laboratorio, ¿no? De suerte, entonces pudimos hacer la parte molecular. Se localiza en el intestino delgado y el hospedero definitivo natural es el lobo, el Lotaria flavescens, el lobo marino, también el Artocephalus australis y otros otáridos de la familia Otaridae, y también el hombre va a ser el hospedero definitivo cuando se infecta. Entonces, esas serían las características. Se observa acá un corto cuello, ¿no? Un corto cuello porque inmediatamente comienzan los proglótidos. En el proglótido maduro vamos a ver cada parte del complejo genital. Y el poro genital ya no es lateral como las que hemos observado. El poro genital es ventral.
¿no? Acá por eso vemos en forma natural, se puede ver por la manchita amarilla. La manchita amarilla es por los huevos, el útero que está acá lleno de huevos. El útero lleno de huevos. El poro. Bien, entonces estos serían los proglótidos de adenocéfalos. En su ciclo biológico, observamos que el lobo se va a obtener el adulto al ingerir el estadio larvario que se va a encontrar en los peces. En los peces marinos, son marinos, lo que tenemos nosotros es de adenocéfalos pacíficos, es marino. Se va a mencionar en los libros también Diphyllobothrium latum. Latum no tenemos acá. No sé si lo menciono al final, creo que al final vamos a mencionar con más detalle. Entonces, este adenocéfalos, que el adulto va a desarrollarse en el lobo deja los huevos cerca al agua, pues en el agua prácticamente con las heces van a salir los huevos, y los huevos desarrollan en su interior una larva que se llama coracidio, que está lleno de cilios, y ese es el coracidio. El coracidio que sale del huevo va a ingresar a los copépodos. En los copépodos se va a formar una larva procercoide. Esta larva es una larva sólida que solamente tiene, pues, lo que se va a observar es que en la parte posterior del procercoide existen unos ganchos larvarios, porque si no es una estructura blanquecina alargadita, y lo que se tiene que buscar es en el extremo posterior los ganchitos para determinar que se trata de una larva procercoide. Los copépodos, que son parte de del plancton, ¿no? Porque es del fitoplancton, ¿no? Ahí va a ingresar, estos copépodos son ingeridos por peces larvívoros, o peces planctónicos, ¿no? Ingresa la larva procercoide, y en esta larva, en estos peces se va a desarrollar, una vez que ingresa esta larva procercoide, desarrolla a larva plerocercoide. Estas larvitas, estas que ingresan, esta larva plerocercoide, ya toma otro nombre, se va a enquistar. Estos peces planctónicos son ingeridos por peces teleostios, que son carnívoros. Como aquí estarían como la jurel, lisa, lorna, caballa, bonito, etc. Esos son peces carnívoros. Entonces, estos ingieren a estos pececitos, y también todos estos peces que hemos mencionado, todos los carnívoros, en ellos va a ingresar la larva plerocercoide, se enquista, y así está enquistada sobre la superficie de las vísceras, o también la superficie del tejido muscular, en la superficie, enquistadito como una estructura blanquecina. ¿Cómo se ha infectado el hombre? Por la ingesta de ceviche. Ceviche generalmente se utilizan los peces teleosteos, y es la forma como ingresa esta larva plerocercoide y desarrolla el adulto en el intestino. Entonces, así sería el ciclo de de adenocéfalos. ¿Qué peces están incluidos? Miren, todos los peces que tienen adenocéfalos, las larvas, es la lorna, toda la lorna grande, la pequeña Siena deliciosa, hay otra lorna, la grande Siena cayaensis, el coco, ayanqui, mismis, de varias familias, ¿eh? Aquí están las familias, el bonito, la caballa, la sierra, en el pez sierra, en el bagre, en el pámpano fino o pampanito, el jurel, el perico, la merluza, el congrio, chita, cojinova. El perico se utiliza bastante en ceviche, en los restaurantes pues se utilizan bastante el perico, pero ahora que en los últimos años las vísceras de perico los tiran al mar, entonces llega allá al terminal sin la víscera. Sin embargo,
también pueden estar en las otras, ¿no? Sin embargo, también el eliminar todos los restos del intestino en el mar, continúa el ciclo, favorece a la continuación del ciclo. Y podemos encontrar, pues, así en los hospederos definitivos, el adulto. Entonces, ¿cómo nos infectamos? El mecanismo de infección es por la ingesta de pescado insuficientemente cocido en la forma de ceviche, el tiradito, el sashimi. Los síntomas son alteraciones gastrointestinales, dispepsia, diarrea, dolor de estómago. El parásito, en este caso, al menos anteriormente, se era expulsado espontáneamente. Experimentalmente, algunos colegas se han infectado, o sea, han ingerido las larvas plerocercoides para poder desarrollar el adulto y ver cuál es la sintomatología, ¿no? Y apenas siente un cambio en el interior del estómago, un cambio de pH, un cambio que lo molesta, a veces lo eliminan. Y así es cuando se encuentran los adultos. Y como tiene bótreas, muchas veces es más fácil de desprenderse, no tienen ganchos, no tienen espinas, mejor dicho, espinas en forma de ganchitos, y se desprende. Esta es la larvita que va a estar enquistada, va a estar dentro de una cubierta quística, que es como es blanquecina, pues no se nota. Se han dado varios casos, de estos sí se presentan también, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos sobre el tejido muscular, debajo del tejido que está cubriendo, ¿no? Debajo del mesenterio, digamos, también, ahí va a estar, son puntitos blancos enquistados, ahí están enquistados estas larvas. El huevo, para el diagnóstico, ya la persona está infectada, tiene el adulto y tiene dolores, ¿no? Ha pasado más el tiempo y ya no se elimina tan rápidamente. Al inicio, ¿por qué? Porque el hombre no era un hospedero natural, como el hospedero natural es el lobo marino, entonces ha ido adaptándose. Parece que ahora ya con el tiempo se ha adaptado más. Entonces, las personas, los niños el niño que se ha encontrado infectado en las muestras de heces presentan el huevo. Hay que buscar el huevo, que es característico. Tiene un opérculo que parece una tapita. Con este opérculo, cuando ya está la larva formada, se levanta el opérculo por enzimas que va a segregar la larvita, permite que se levante el opérculo y salga la larva. Eso sería, y también los proglótidos que puede eliminar en las heces. Pueden salir proglótidos, ¿no? Estos proglótidos que vemos como si fueran cuadraditos blancos, blanquecinos, que también se le puede pedir a la persona que los traiga para poder ver, y van a estar, esos proglótidos son proglótidos grávidos que están llenos de huevos. Entonces, el examen es por el método directo, digamos directo, pero en este caso preferible el de concentración por sedimentación. En los hospitales generalmente hacen el directo, porque el de sedimentación requiere más tiempo. Y a veces, como les llegan tantas muestras en los hospitales, a veces hay 50 muestras o más diarias, entonces no hacen sedimentación. Esta sería interesante, porque esto sí va a dar no, pues no se va a tener falsos positivos, ¿no? Con esto es más seguro que podamos obtener un buen resultado. Pero, el huevo en la parte posterior también tiene un pequeño, como un botoncito, un pequeño botón, o qué le podríamos decir, como un mamelón, ¿no? Muy pequeñito, que es característico, además de tener, observarse el opérculo. Dentro del grupo de los céstodos, es el único que tiene el huevo tiene esta característica de tener opérculo,
y que parece el huevo de un tremato de digeneo. Vamos a ver que cuando veamos fasciola, se parece el huevo. En fasciola, también paragonismos tienen huevos de este tipo, de los digeneos. Y en los céstodos, la mayoría, pues en este es una excepción en este grupo que tenga un huevo muy parecido al de los digeneos. Para el control, pues hay que tener bastante cuidado, o sea, no ingerir pues un ceviche en un lugar que no sea de buena, digamos, que no ve de buenos hábitos higiénicos y todo, ¿no? Eso es el cuidado, porque sí, el ceviche es tan rico y tan alimenticio, pero si lo preparamos, tengamos cuidado de observar con detalles digamos, estos quistes, ¿no? Que pueden encontrar sobre el tejido o sobre el tejido muscular. Ahora, se puede congelar previamente el pescado, fileteado se puede congelar y después preparar, ¿no? Entonces que existiría un poco más o sea, sí podría destruirse o morir el cisticerco. Entonces, ingerir pues peces bien cocidos. El ceviche, pues que también puede ser a base de elasmobranquios. Los elasmobranquios no tienen esta forma larvaria. Los elasmobranquios son los toyos. Y también en los peces de agua dulce, ¿no? Como la tilapia. Pero de todas maneras hay que tener cuidado porque ya en los peces de agua dulce también hay otras formas larvarias que también están haciendo zoonosis. Este es el trabajo que ustedes lo pueden leer, identificación molecular de adenocéfalos pacíficos, 3 casos humanos en Lima, ¿no? Que lo presentamos, fue la tesis de uno de los chicos y que está pues publicado en una revista en el Korean Journal Parasitology. Y aquí están los proglótidos. Miren, en cortes histológicos se ha tenido que diferenciar para poder decir que no era Diphyllobotrium, porque en los libros ustedes van a encontrar como Diphyllobotrium pacificum. Nosotros no tenemos Diphyllobotrium pacificum, ahora es Adenocéfalos pacíficos. El corte sagital, la característica es que este proglótido, cuando miramos solamente el proglótido, vemos un poro genital y el útero, el poro uterino, ¿no? Pero sobre esas hay unas estructuras que solamente se ven cuando se hace una coloración y un aplastado de estos proglótidos, se ven como unas estrías, solamente unas estrías anteriores al poro genital. Pero cuando se hace el corte sagital, aquí se ven que las estrías, estas son las estrías, como si fueran, tiene un nombre que es característico, que no presenta Diphyllobotrium. Diphyllobotrium no va a presentar estas estrías. Por lo tanto, cuando se hace el corte sagital, se ve recto. No presenta esta característica de adenocéfalos. Bien, y bueno, y se puede ver también las otras estructuras internas que no se ven con un aplastado directo, sino en el corte histológico se puede ver también la vesícula seminal, ¿no? Y otras estructuras características para poder diferenciar. Se ha hecho molecularmente y acá está, pues, se ha ubicado en los clados. Acá tenemos el caso 1, el caso 2 y el caso 3 de estas 3 personas se han ubicado en adenocéfalos pacíficos, no en los de Diphyllobotrium. Entonces está en el clado de adenocéfalos. Entonces esta publicación pues ha sido importante para poder saber que tenemos adenocéfalos pacíficos en el Perú. Diphyllobotrium latum se menciona, inclusive en el libro de Cray y Faust, se menciona que en el año 50 había un niño infectado con Diphyllobotrium latum, porque Diphyllobotrium latum es de peces de agua dulce, pero no se ha encontrado hasta el momento. Miren, es el caso que ha habido un error probablemente. Se sabe que los peces teleostos, peces marinos, son llevados también hasta las provincias, ¿no? Se distribuye, es decir, a la parte de la sierra. Entonces, pues ha ingerido y bueno, esa época el que ha investigado o el médico que ha llegado, la persona que ha llegado donde el médico, anteriormente en La Oroya había el hospital de Chulek. El hospital de Chulek era
encontramos norteamericanos. Y Phyllobothrium latum hay en la parte de Norteamérica, también en Asia. Entonces, ¿qué pasa? Que estos médicos tal vez pensaron que se trataba de Phyllobothrium latum. Y por ello está esa descripción, que no es el único caso que se describe. Pero hay en Chile sí hay Phyllobothrium latum. Ahora, también se ha descrito que probablemente tengamos una especie de Phyllobothrium, pero marino, que ya no sería, el latum es de agua dulce. Ese ciclo se realiza pues con animales terrestres y también peces de agua dulce. La forma infectante va a ser también el plerocercoide, que se va a encontrar en el músculo del pez. Este sí se encuentra entre la musculatura del pez. Por ello que esta infección, además, produce anemia. Entonces se ha encontrado en Chile, en Uruguay y en Argentina. En el Perú, pues sería un caso importado. Si presentara un caso presentara así, habría que ver bien el diagnóstico, ¿no? Si la persona que ha venido de Chile ya ha venido infectada, o de Uruguay, de alguno de estos lugares, o también de otro país donde se encuentren en Phyllobothrium latum. Entonces, la difilobotriosis, en este caso humana y animal, se adquieren únicamente por ingesta de peces. En este caso, por peces de agua dulce. En el caso de Phyllobothrium latum. Bien, jóvenes, gracias. ¿Alguna pregunta? No, las larvitas. Por ejemplo, este coracidio. Este es un coracidio, también tiene un embrión con 4 ganchitos, miren, sus 4 ganchitos larvarios. O perdón, 6 ganchitos hexa, por eso también. Pero mayormente le llamamos acá el embrión hexacanto. Ahora vamos a mirar. Este es un embrión hexacanto, ¿ven? Ahí están sus 6 ganchitos. Este es el embrión hexacanto, es el embrión que está dentro del huevo. Y de este embrión hexacanto recién se va a desarrollar a la larva, ¿a dónde está? La larva cisticercoide en el hospedero intermediario, en este caso, ¿no? Sería otra larva, sería el cisticercoide. Y otra larva diferente a este cisticercoide sería el cisticerco. El cisticerco, que sería en este caso, el cisticerco es otra larva. Larvas infectivas tendríamos el cisticerco. El cisticercoide, en los casos de Hymenoleucis y Dipylidium. En el caso de adenocéfalos, la larva plerocercoide, es la larva plerocercoide, son las formas infectivas. En el caso de Hymenoleucis nana, además también puede ser infectiva el huevo, además de la larva cisticercoide. Hemos dicho solo en el caso de Hymenoleucis nana del hombre, que no requiere en su ciclo, porque en el caso de Hymenoleucis nana hemos mencionado que puede ser monoxeno o heteroxeno. En ese caso se llama facultativo, ¿no? Que puede ser monoxeno cuando el hombre mismo, o sea, los huevos que no salen al exterior se rompen y la larvita sube hacia el intestino, y en las microvellosidades, como hemos mencionado acá, desarrolla la larva. Y luego la larva se desprende y sube un poco más al intestino delgado hasta el duodeno y desarrolla el adulto. Entonces, esa sería... en este caso de Hymenoleucis nana, nada más que puede hacer de las dos formas, ¿no? Y en el caso de cisticerco, pues se puede infectar en 2 formas, con la carne desarrollar el adulto y con los huevos desarrollar la larva. Aquí el hombre también, la solium, puede ser de hospedero definitivo e intermediario. No sé si está bien, será lo que quería